representando a Unilonjas. Como tal, somos una entidad sin ánimo de lucro constituida hace aproximadamente 6 años. Nuestra razón de ser es prestar un servicio técnico altamente especializado en temas de propiedad raíz. Entre todos los servicios que tenemos, uno de los campos más fuertes y que más manejamos es lo que tiene que ver con la atención a propiedad horizontal. Dentro del tema de propiedad horizontal se encuentran los avalúos de reposición, que es lo que hoy nos concierne en esta conferencia. Pues como les comentaba, somos una compañía que tiene por misión asesorar y guiar a todo aquel que requiera de servicios especializados en temas de propiedad raíz, y nuestra visión es llegar a ser la entidad número 1 a nivel nacional en prestación de servicios de alta calidad técnica en temas relacionados con propiedad raíz y propiedad horizontal. Básicamente nuestros avalúos se dividen en 3 grandes fragmentos. No voy a concentrarme mucho en esto porque no es el objeto del seminario, sencillamente es para que ustedes nos conozcan, me conozcan un poquito. Los avalúos, todo tipo de avalúos comerciales de propiedad horizontal, avalúos especiales. Tenemos nuestro propio registro nacional de evaluadores y somos capacitadores de peritos evaluadores y monitoreadores de peritos evaluadores a nivel nacional. A nivel de gestión inmobiliaria tenemos compras, ventas y todo servicio relacionado con la gestión inmobiliaria de la propiedad raíz. Y uno de los temas más fuertes en el que más concentramos nuestros esfuerzos es la atención a propiedad horizontal. Dentro de la propiedad horizontal afiliamos y capacitamos a administradores de propiedad horizontal. Este es parte de ese servicio, el servicio de capacitación. Tenemos consultoría jurídica, avalúos de reposición para bienes comunes, y estamos incursionando en una nueva serie de servicios especializados, como es un estudio de matices de riesgo, y finalmente algo que se está moviendo mucho en la propiedad horizontal hoy día, que es la recepción de zonas comunes cuando va a ser entregada por el constructor. Ya tenemos cerca de 2 años trabajando ese tema. Es un tema técnico un poco complicado de manejar por la relación con las constructoras, pero es algo que estamos haciendo y que ha tenido una muy buena acogida por el mercado. Yo, como tal, soy gerente técnico de Unilonjas desde hace 6 años. Como tal, he tenido la oportunidad de crecer junto con Unilonjas en todo el proceso de prestación de los servicios. Parte de todo el crecimiento es lo que les voy a mostrar en este momento. A la larga, en estos 6 años, lo que ha sucedido es un proceso de aprendizaje, de crecimiento muy grande. Incluso en seminarios como este aprendemos muchísimo. Por lo tanto, pues les invito a que sus comentarios pues los hagan. La idea es que ustedes ayuden a enriquecer esta charla con sus experiencias y con todo lo que ustedes consideren puedan ayudar. La charla principalmente se trata de los avalúos de bienes comunes, pero se enfoca en lo que ustedes como administradores deben saber acerca de los avalúos de bienes comunes. ¿Por qué es importante que sepan esto? Ya vamos a darnos cuenta, vamos a aprender bastante del tema, pero la idea es que ustedes tengan los argumentos suficientes para llegar a sus consejos, para llegar a sus asambleas y poder convencer a sus copropietarios de la importancia de estar bien asegurados. ¿Bien asegurados cómo? Basados en un avalúo técnico de reposición. Inicialmente, vamos a empezar con la normatividad. Tiene que ser un tema que ustedes ya saben de memoria, pero vamos a tocarlo, ya que es la base fundamental para iniciar la charla. La Ley 675 del 2001, en su artículo 3, define lo que son los bienes comunes como las partes del edificio conjunto sometido a régimen de propiedad horizontal, pertenecientes al proindiviso. Esa es la palabra clave. Proindiviso es que no podemos dividir, no podemos establecer la propiedad sobre eso. Supongamos que estamos en el salón comunal de un edificio, no en el club del Nogal. Y a este lado tenemos un apartamento y ese es el salón comunal. Yo no puedo decir qué porcentaje de ese muro que tenemos ahí, o qué parte del bloque de ladrillo que tenemos ahí, es de la administración y el salón comunal, y qué otro es del apartamento. Sencillamente pertenece el proindiviso a los dos. Y así sucede con todos los bienes comunes del conjunto. Por lo tanto, esa es la palabra clave. No sé si de pronto no se está viendo, si se alcanzan a leer o... Sí. Hagámoslo más adelantico, para porque es que no sé si de pronto apagamos un poquito esas dos luces. ¿Así? Como les decía, entonces los bienes comunes, nos dice la Ley de Propiedad Horizontal en su artículo 3, permiten, facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o explotación de los bienes de dominio particular. Hasta ese momento la Ley de Propiedad Horizontal pues es enunciativa. Digamos que si solamente hablar de esta forma nos daría cabida a una interpretación que podría variar mucho dependiendo de la persona y del concepto de cada quien.
Pero pues seguido a esto, en el artículo 3, donde están las definiciones, nos dice qué son los bienes comunes esenciales. Y aquí ya es donde se define de forma puntual cómo aquellos bienes que resultan bienes comunes esenciales, el terreno, los cimientos, la estructura, las circulaciones, las fachadas, losas o techos que sirven de cubierta a cualquier nivel. Eso es lo que nos dice la ley, esa es la definición. Entonces, en cuanto a la edificación de los bienes comunes, dando alcance a lo que acabamos de leer de la ley de propiedad horizontal, tenemos primero la cimentación, entendida esta como la parte que soporta o transmite la carga de la estructura al suelo. Por lo tanto, es toda la estructura de la edificación que está por debajo del nivel más bajo de la edificación. Cimentación también se puede llamar fundaciones, en algunos casos es un sinónimo muy utilizado. Fachadas de todos los edificios o todas las edificaciones, cubiertas de todas las edificaciones, muros medianeros entre dos unidades privadas, entonces muro medianero entre dos apartamentos, muro medianero entre dos casas, muro medianero entre una unidad privada y zonas comunes. El muro que separa el apartamento del hall es un bien común, ya que como les comenté al principio, está la palabra clave, no puedo establecer el derecho de dominio porque pertenece pro indiviso al hall y al apartamento. Todos los muros estructurales y columnas, todos los halls de acceso, escaleras, corredores comunales, zonas verdes, jardines, zonas de circulación comunal, edificación de uso comunal, un salón comunal, oficina de administración, y todos los entrepisos o placas que dividen o soportan cada uno de los niveles. Esto es de forma general la definición de los bienes comunes enunciados. Ya vamos a ver porque existen algunas excepciones dependiendo del tipo de conjunto. Y ahí es donde vamos a intentar volvernos un poquito más específicos, no solo dejarlo al tema enunciativo, sino ojalá poder llevarlo a lo específico. Para los conjuntos de apartamentos, vamos a ver, acá tenemos un edificio a su mano izquierda y a su mano derecha, imaginémonos, pues tenemos un plano de un piso tipo que estamos viendo desde una perspectiva superior, donde tenemos 4 apartamentos, unas escaleras, un hall y el ascensor. Es un edificio común y corriente. Vamos a empezar poco a poco a quitar lo que son los bienes comunes de este edificio. Inicialmente empezamos con las fachadas. Ahí vemos, ya quitamos todas las fachadas de nuestro edificio, incluyendo las fachadas del plano que tenemos de los 4 apartamentos. La cubierta general del edificio se considera un bien común. Estamos en las fachadas del edificio, por lo tanto quitamos las fachadas tanto del edificio como del plano que tenemos a mano derecha. Seguimos con las cubiertas generales del edificio. Al interior del edificio, y aquí es donde toca también ser muy claro porque muchas veces los copropietarios tienen una confusión muy grande en cuanto a los bienes comunes son solo los que están por fuera del apartamento, todo lo que está por dentro es mío. Entonces la póliza de bienes comunes, si solamente me cubre los halls, ¿por qué es tan cara? ¿Por qué vamos a ponernos a meterle tanto dinero a eso? Eso no importa, eso no sirve. Es más o menos lo que muchas veces se piensa. Al interior del edificio, todas las placas de permiso. Todas las placas de entrepiso, ahí están coloreadas en color verde, ya las tenemos. Ya digamos que en cuanto al edificio que teníamos a mano izquierda, le quitamos todo el esqueleto, ¿no? Ya quitamos las cubiertas, las fachadas y las placas de entrepiso. En el plano que tenemos a mano derecha, ya vamos a seguir con él, está el color azul toda la fachada, porque la fachada ya la habíamos tomado como un bien común. Ahora vamos a seguir al interior del piso como tal, cuáles son los bienes comunes. Seguimos con los halls y circulaciones, escaleras y zona de ascensor, que se considera un bien común. Seguimos con los muros que separan el apartamento de los halls y zonas de circulación. Seguimos con los muros que separan 2 apartamentos y finalmente los muros estructurales. Por lo tanto, si nos damos cuenta, pues prácticamente todo es bien común. Es por eso que es muy importante que las personas tengan conciencia de que entre sus apartamentos, al asegurar bien los bienes comunes, van a estar asegurando mucha edificación, van a estar asegurando sus placas de entrepiso, sus muros limítrofes, sus muros estructurales. ¿Qué se considera? Esto es un promedio, esto no es una regla, ¿no? Esto digamos que no se puede decir que es así para todos los edificios, es sencillamente una aproximación para que tengamos una idea. Se calcula que en las copropiedades el 75% del valor total de reposición
corresponde a bienes comunes y el 25% a bienes privados. Y aquí también hay que hacer otra aclaración. Por lo tanto, es una equivocación a veces lo que se asevera, lo que se dice. Si un edificio tiene 1000 metros cuadrados construidos, el 25% es privado y el 75% es común. Por lo general se dice el 60% de los bienes son comunes, el 40% son privados, más o menos utilizan porcentajes que varían de esta forma. Lo correcto es decir que del valor total de reposición de una edificación, que si hiciéramos un presupuesto de construcción en este momento de un edificio, cerca del 75% correspondería a bienes comunes y el 25% a bienes privados. Yo no puedo decir que si un edificio tiene 1000 metros construidos, incluyendo sus apartamentos y sus halls, de esos 1000 metros construidos, 750 corresponden a los bienes comunes y 250 a los bienes privados. ¿Por qué? Ya ahorita vamos a verlo un poquito más específico, pero ustedes saben que la medida de área es una medida de superficie. Mide, por lo tanto, base por altura de la superficie de cada apartamento, de cada zona del edificio. Si yo estoy acá en mi apartamento, este es mi apartamento, y tiene 50 metros construidos, ¿cuánto mide la placa sobre la cual está construido el apartamento? ¿Cuánto mide la placa del apartamento? Les pregunto. Cualquier aventura se va a decir cualquier cosa. Si el apartamento mide 50 metros, ¿cuánto mide la placa? 50. Los mismos 50. Luego 50. Entonces, exactamente. Entonces, ¿qué significa? Si mi apartamento tiene 50 metros de área privada, eso es cierto, pero también mi apartamento reposa sobre 50 metros de una placa que es común. Por lo tanto, yo no puedo decir, ahora, si extendemos esto a los demás apartamentos y extendemos este análisis a los halls de circulación, pues voy a tener que el 100% es común. Entonces, si 1000 metros cuadrados mide un edificio, pues 1000 metros cuadrados miden las placas sobre las cuales está soportado, y esas placas son comunes. Por lo tanto, es que estamos acá haciendo esta aseveración. No se puede decir que el 65% de los bienes son comunes, o el 75% son comunes y el resto son privados, sino al hacer un presupuesto de construcción completo, el 65% del presupuesto de construcción irá a los bienes comunes y el 25-35% irá a los bienes privados. Digamos que esa es una aclaración que hay porque por lo general existe mucha confusión en cuanto a eso. O sea, se ha generalizado mucho decir que el 60% de lo común o el 70% de lo común y el resto es privado. Al interior de cada apartamento, de cada casa, este gráfico digamos que es bastante útil también para entenderlo. Ya nos vamos a la minucia interior. Más o menos hasta dónde llegarían los bienes comunes. Los bienes comunes llegarían hasta tenemos la placa en color azul, porque es un bien común. Los puntos rojos corresponden a las partes privadas. Sobre la placa de entrepiso inferior, ¿qué sería lo privado? La alfombra. ¿O qué sería lo privado? El enchape en la cocina. Con respecto a la placa superior, aquí no lo alcanzamos a ver, pero ¿qué sería lo privado? El cielo raso. La placa como tal sería bien común. ¿Qué más es privado? Los muebles de cocina, el enchape de la cocina, los muros interiores no estructurales, los closets y puertas interiores. Sobre los muros que son bienes comunes, por ejemplo este muro que tenemos acá, lo que corresponde a la parte privada únicamente va a ser el pañete, estuco y pintura. El resto va a ser común. Esto de forma general se considera, por ejemplo, que las puertas de los apartamentos son privadas, más por constituir un elemento de la fachada del apartamento de fachada interior, por decirlo así, fachada hacia los halls, no puede ser modificada. Yo no puedo cambiar la puerta muchas veces, depende del conjunto, no puedo cambiar la puerta de mi apartamento que por una de color rosa o rojo y que dañe pues, como tal la armonía de las demás puertas del edificio. Adicionalmente, pues tenemos todo lo que ustedes tienen como inventarios de la administración y de la copropiedad, todos los muebles y enseres archivadores, carritos de transporte de mercado, muebles, sillas, salas, escaparates, equipos de gimnasio, fax, calculadora, equipo eléctrico y electrónico, grabadora, teléfono, circuito cerrado de televisión, equipos de cómputo, comunicación, consolas de citofonía, cualquier equipo electrónico, que tengamos. ¿Por qué no hacemos una aclaración en cuanto a los servicios públicos, hasta dónde llegan los tubos para las áreas comunes y dónde comienza lo privado?
Porque a veces hay muchas dudas en eso. En cuanto a eso, digamos que tenemos básicamente la diferenciación es complicada. Digamos que en este caso es muy complicado porque la ley, como ustedes lo vieron, no es explícita y clara en ese sentido. ¿Qué es lo que se acostumbra? Digamos, lo que dirían los abogados por su ordinario, no para la exacta, la instalación hidráulica y eléctrica es común desde que, por ejemplo, la instalación eléctrica, desde la zona de subestación, porque la subestación por lo general se considera que es de Codensa, salen las instalaciones eléctricas hasta el contador. Ahí es común. Del contador hacia adentro se considera privado. Lo mismo sucede con toda la instalación hidráulica. En los casos de los contadores que estén fuera de los... Exactamente. Ahí es donde se complica, porque sucede a veces, por ejemplo, que tenemos los contadores o de agua o de luz ubicados en el primer piso y hay apartamentos en el quinto piso. Digamos que ahí ya se complica y hay dos opciones o dos teorías en ese caso. Yo les hablo de teorías porque digamos que en eso no, la experiencia nuestra es que no existe una verdad única establecida. Que la zona, mientras el tubo de conducción, bien sea la tubería que lleva el cableado o bien sea la tubería que transporta el agua, mientras pasa por zonas comunes, se considera común. Hasta que ingresa a la zona privada, donde está el apartamento, es privado. Esa es una teoría. La otra es que independientemente de los contadores estén por fuera, del contador hacia adentro, es del apartamento. ¿Qué aplica Unilonjas en sus avalúos? La primera. La parte hidráulica del contador hacia adentro se considera privada, del contador hacia afuera se considera común. Cuando los contadores están por fuera de las unidades privadas, bien se considera todo el tubo que va conducido por zonas comunes se considera un tubo común, hasta que llega a desplazarse por debajo, por los pisos o paredes del apartamento al cual está llevando el agua. Acá vamos a ver unos ejemplos acerca de la definición de bienes comunes. Para esta partecita de la conferencia tomamos como tal avalúos que hemos realizado y les trajimos fragmentos fotográficos de los reglamentos de propiedad horizontal. Este se llama agrupación Villa de Anapoima y es uno de los casos más particulares en cuanto a avalúos que hemos hecho. Queda en Anapoima como tal, es un condominio, pero es sometido al régimen de propiedad horizontal, tal cual fuera un conjunto de casas ubicado en Bogotá. Yo quiero aprovechar para mostrarles rápidamente al conjunto. Este es el conjunto. La parte exterior, la vía al frente, todo el cerramiento, las zonas de locales que están funcionando, las zonas verdes, piscinas, digamos los bienes comunes, las piscinas son bienes comunes. Lo que quiero mostrarles puntualmente son las casas. Vamos a ver acá. Por ejemplo, aquí tenemos a la derecha una casa. Resulta que en este conjunto cada copropietario compra el lote. El constructor hizo el papel de urbanizador, comprando un lote grande, como tal estableciendo sobre ese las zonas de cesión para el distrito, haciendo y construyendo unas zonas comunes con los kioscos, salón comunal, oficina de administración, piscinas, y se encargó de urbanizar y desglosar cada uno de los lotes privados. Pero lo que él hace es vender el lote y la persona construye de acuerdo a las especificaciones que ya están establecidas en la licencia de construcción, pero cada quien acarrea por completo sus costos. Entonces, si nos damos cuenta, en este caso, cada casa se construye de forma independiente. En este caso, las casas no están compartiendo su estructura, porque cada una se hace de forma diferente, y el muro que limita una casa contra otro es un muro independiente de este y de esta, por lo tanto no es un muro sobre el cual se esté compartiendo cierto derecho de dominio o propiedad. Entonces, a pesar de ser un conjunto de casas, la normatividad que aplica en este caso es diferente. ¿Qué tenemos en el reglamento de propiedad horizontal? Tenemos que nos dice en el artículo que determina los bienes comunes, son los que a continuación se relacionan el lote de terreno singularizado a la determinación del inmueble de este documento cuyo plano se desmite de lotes, el subsuelo correspondiente al lote hasta donde se permitan las leyes,
los cimientos, fundaciones y estructuras de las zonas y elementos comunes del condominio. Vemos que ahí está hablando de elementos comunes del condominio. Sigue. Las divisiones entre unidades privadas y zonas comunes, incluyendo cercas vivas. Las zonas destinadas a la instalación básica de acueductos, alcantarillado, energía y otros. Las redes de teléfonos son de propiedad de la empresa de teléfonos. Los accesos peatonales y vehiculares al condominio, lo mismo que los caminos peatonales, jardines, zonas de juegos infantiles y zonas libres. Las porterías o senadurías, los 7 estacionamientos de visitantes, todas las obras decorativas, las lámparas destinadas a la iluminación de las áreas comunes. Entonces nos dice, en general los demás bienes comunes y zonas comunes del condominio necesarios para el aprovechamiento y uso del mismo, sobre los cuales ningún copropietario puede invocar derecho exclusivo por razón de la misma naturaleza. Bienes comunes. Los bienes comunes no clasificados como esenciales son las 2 piscinas de adultos, las 2 piscinas de niños, el salón comunal, unidad de baños, 2 kioscos, según el artículo 3 de la ley 635. Entonces, como vemos, en ningún momento está mencionando o tocando que las fachadas de las casas, las cubiertas de las casas o la estructura de las casas consideran bienes comunes. En este caso, los bienes comunes se concentrarían en estos que acabamos de negociar. Básicamente, volvemos nuevamente a la base legal. La ley 635, su artículo 15, define que todos los conjuntos podrán constituir pólizas de seguros. El parágrafo 1 nos dice que en todo caso será obligatorio constituir una póliza contra los riesgos de incendio y de terremoto de los bienes comunes que trata la presente ley. Los bienes comunes que ya simplemente acabamos de definir de forma puntual y específica. Por ejemplo, cuando la asamblea en una reunión decide que no se tome el seguro. Ahorita vamos a ver. Ahí tenemos 2 ejemplos, 2 teorías y también un consejo para darles en cuanto a eso. El parágrafo 2 nos dice pues, que las indemnizaciones de seguros quedarán afectadas en primer término de la reconstrucción del edificio conjunto. Si el inmueble no es reconstruido, el importe de la indemnización se distribuirá a proporción de derecho de cada copropietario de los bienes privados en conformidad con su coeficiente de copropiedad. Bueno, seguido de esto, pues tenemos un artículo que es el artículo 13, que nos habla de la reconstrucción obligatoria. Nos dice que es obligatorio reconstruir siempre y cuando la destrucción o deterioro del edificio sea inferior al 75% del valor comercial del mismo. Hasta el momento... Comercial, ¿no? Comercial, la ley habla de valor comercial del mismo. Entonces tendríamos que tener un avalúo comercial del edificio para establecer si el monto de los daños es superior al 75%. En caso de que no lo sea, es obligatorio reconstruir. Y por lo tanto el dinero pues tendrá que provenir de algún lugar. ¿De dónde pues, dice la ley? De una póliza de bienes comunes. Por lo tanto, esos artículos se interpretan que es obligatorio constituir pólizas contra los riesgos de incendio y terremoto, figuran los bienes comunes, es opcional asegurar los bienes privados. En todo caso, será obligatorio reprender la reposición de los bienes comunes siempre y cuando los daños después de un siniestro no sean superiores al 75% del valor comercial de la copropiedad. En caso de que la indemnización de la póliza no alcance, pues cada copropietario a razón de su coeficiente de copropiedad completará el faltante. Es una de las interpretaciones y ahorita vamos a ver la pregunta que teníamos en cuanto a la responsabilidad cuando está mal asegurada. Conceptos generales. Aquí tenemos varios conceptos de valor que es importante entender y diferenciar. Valor asegurado, la suma por la cual se toma la póliza está escrita en la póliza seguro, lo que está impreso en la póliza que ustedes tienen. El valor asegurado es el valor real de un bien por el cual deberían asegurarse. En este caso, en propiedad horizontal, el valor asegurable sería el mismo valor de reposición a nuevo, que es el del avalúo técnico de reposición, que es el valor de reponer o reemplazar los bienes asegurados por otros nuevos con iguales características, construcción y naturaleza. Finalmente, también diferente a los conceptos anteriores, el valor comercial, que es el justo precio o valor justo de mercado por el cual se hace una transacción comercial. Y aquí digamos que es muy importante también tener esto en cuenta, porque al momento de establecer por cuánto tomar la póliza de seguros, a veces se desvía un poquito la atención en tanto a establecer los valores comerciales, siendo que la aseguradora no nos va a comprar un edificio, no nos va a comprar un apartamento, sino nos va a reconstruir, reponer o reemplazar, lo cual es completamente diferente. El edificio, tras hacer el avalúo de reposición, quedó en 4.455 millones de pesos. Entonces yo les pregunto, aquí cuál es el valor asegurado y cuál es el valor asegurado. Exactamente. Y aquí para también aclarar un poquito lo que acabamos de ver de los conceptos de valor, el valor comercial sumando todos los apartamentos de este edificio es de 8.950 millones. Ahí tenemos la distorsión.
Pues yo no, digamos que si yo me voy a evaluar los bienes comunes, pero por el lado comercial, yo no sé qué mezcla hago ahí, qué resulta teniendo. Acá viene el ejemplo de Infraseguro. Es con la Chapel. Entonces tenemos la Chapel, tenemos que una póliza por 2.000 millones, el valor real es 4.650, significa que está infraasegurado en un 57%, es decir, aseguró un 43% de lo que debía haber asegurado. En este conjunto, entonces, supongamos que hubo un siniestro por 1.000 millones de pesos. Entonces, ¿cuál sería el valor de la indemnización? Básicamente, la aseguradora, si el daño es de 1.000 millones de pesos y está infraasegurado, un 57%, significa que la aseguradora responde por un 43% de los daños. Es decir, por 430 millones de pesos. Ahí hay una indemnización. Vamos a 430, sí, ¿no? 430 millones de pesos. Entonces, la aplicación del infraseguro. Por estar mal asegurado, al momento de un siniestro, un daño de 1.000 millones de pesos tan solo van a responder por menos de la mitad. Bueno, y el deducible. Aquí esa pregunta la trasladamos a los asegurados. El valor deducible, cuando si es un terremoto, es normalmente el 3% del valor asegurable. En este caso, el 3% de 4.650 millones de pesos. Entonces, a los 430 le quitaríamos 120 millones de pesos, más o menos. Y el daño fue de 1.000 millones. Digamos que la idea de esto es demostrarle a los copropietarios que por estar mal asegurados no significa que me responden por lo que yo aseguré, no, sino por mucho menos, por la aplicación de la cláusula de infraseguro. Por eso es fundamental estar bien asegurados. En este caso, la responsabilidad sobre quién recae en caso de que esté infrasegurado la copropiedad. Aquí está, tenemos dos teorías. Ustedes no, digamos que yo les comento las dos hipótesis que hay, son dos posiciones que tenemos de dos funcionarios unilómatas, que saben mucho del tema, dos abogados. Uno de ellos dice que siempre y cuando se cuente con un avalúo técnico de reposición, un avalúo técnico, ¿no?, actual, y se haya llevado esa información a la asamblea, pero la asamblea no aprobó y quedó eso en acta, ya la administración no tiene la responsabilidad, sino la tiene la asamblea que no aprobó el presupuesto para seguros. Esa es una teoría. La otra teoría dice que el acta de la asamblea no está por encima de la ley y que es de obligatorio cumplimiento tomar la póliza de bienes comunes y estar bien asegurados, que por lo tanto también sería el administrador responsable en ese caso. En rojo son las zonas más peligrosas. La parte más peligrosa de Colombia es toda la costa pacífico, pero toda la cordillera que tenemos acá, la cordillera también del lado de la costa pacífico, son zonas que tienen serios problemas por fallas en las placas tectónicas. Las únicas zonas relativamente seguras con respecto a la ocurrencia del terremoto pues serían todos los llanos y una pequeña zona del norte de Colombia, cerca de Bolívar, Guajira. Si nos damos cuenta, pues de todas formas esto no es garantía. Hace un tiempo, el año pasado, tembló Brasil, en un lugar donde se supone que no existe ningún tipo de riesgo con respecto a la ocurrencia de este fenómeno. Ya viéndolo más cerca, aquí tenemos diferentes lugares. Santiago de Cali está ubicado en una zona de riesgo medio, Armenia, riesgo medio, Pereira, igual, riesgo medio, Manizales, amenaza media alta, Antioquia, Medellín, una zona de amenaza media alta para el departamento de Antioquia, pero específicamente Medellín es grado de amenaza medio. Aquí tenemos la amenaza sísmica en Bogotá. Este no se refiere a las zonas más peligrosas, sino se basa en este plano que tenemos aquí, que es el plano de microzonificación sísmica. Es un plano hecho por Ingiominas, con unos estudios muy precisos, muy profundos que se hicieron hace algunos años, en donde establece cuáles son las zonas de comportamiento geomecánico y cuáles son las recomendaciones de acuerdo a la zona para que el constructor haga sus edificaciones. Esto es parte fundamental de las normas de resistencia actual. Entonces, dependiendo del tipo de suelo, se establece qué tipo de cimentación y estructuras, bajo qué tipo de refuerzos y qué tipo de resistencias deberían hacerse. ¿Para qué nos sirve? Más o menos para comprender más o menos cómo son las zonas de los suelos en Bogotá. La zona 1, que son los cerros, es toda la zona verde. Tenemos todos los cerros orientales de Bogotá, los cerros del sur y unos cerros de Suba, una pequeña porción. Se considera la zona 1 y se caracteriza porque todas las formaciones son de suelos rocosos, que es una capacidad portante relativamente mayor, es decir, puede soportar más fácilmente las cargas de la estructura. ¿Qué problema tiene este tipo
tipo de suelo, que puede generarse un fenómeno de remoción en masa o deslizamiento al cabo de la ocurrencia de un sismo. Zona 2, que es el piedemonte, es la zona que ya está abajo de los cerros, se conforma por zonas de transición, donde básicamente todas las rocas que vienen de los suelos se han ido depositando a lo largo de los años. Se considera una zona con una capacidad elevada portante. Las zonas lacustre A y lacustre B, que es la mayoría de Bogotá, se refieren a zonas conformadas por depósitos de arcillas blandas, básicamente porque los suelos son muy porosos. Bogotá anteriormente era una zona llena de humedales, aún lo es. De hecho, se ha construido, hay muchas construcciones sobre suelos muy porosos, y el tipo de cimentación, por lo general, este tipo de construcciones de placa flotante. ¿Qué tiene en particular este tipo de suelo? Que según los estudios permite más fácilmente la expansión de las ondas sísmicas. Entonces a veces las personas dicen, no, pues es que yo vivo en los cerros, entonces de pronto no me va a pasar nada. O no, es que yo vivo en tal... No, si ocurre un sismo puede llegar a generar daños en cualquier lugar, independientemente del lugar donde estén ubicados en Bogotá. Zona 5, terrazas y conos, que es en el sur de la ciudad, conformado por suelos arcillosos secos y preconsolidados de gran espesor. Y finalmente, que es la parte más complicada de Bogotá, que esto sí es muy complicado en el caso de un terremoto, que es la zona 5 con terrazas y conos potencialmente licuables, ya se les muestro en el mapa, que son lugares donde existe una gran susceptibilidad al fenómeno de licuefacción del suelo. Es un fenómeno que al ocurrir un sismo, el suelo pierde por completo su capacidad portante, prácticamente una cantidad inmensa de humedad del subsuelo sube al suelo y hace que cualquier construcción que esté edificada sobre él pueda caerse, ni siquiera como si fuera, hay un video de esto en internet, como si fuera un dominó. Este es un plano de Bogotá con las diferentes fallas. Estas son las principales, la falla de Bogotá que va por todos los cerros orientales con diferentes vertientes, cruza Bogotá de sur a norte hasta Usaquén, zona media de Usaquén, la falla de Cajitas que se ubica en Ciudad Bolívar, la falla de Tunjuelito. Aquí tenemos que una de las zonas más peligrosas, en este caso Los Rojos y es lo peligroso, Bosa, casi todo Kennedy, Tunjuelito y parte de Rafael Uribe, precisamente porque son zonas donde están las terrazas y conos de licuefacción que se pueden presentar ese tipo de fenómeno. Eso no significa que el resto de la ciudad esté exonerada. Sí, claro. Puede suceder en cualquier lugar de la ciudad. Bueno. Yo quiero hacer una anotación en eso. Es que hay compañías... Lacustre es la otra parte, ¿El color zapote qué es? Es toda la zona lacustre y es una zona de riesgo medio. Digamos que ya la única zona roja muy complicada de Bogotá es la zona de licuefacción. Piedemonte, esta zona es medianamente cortada, estamos en riesgo, la parte de la naranja y las Lo que pasa es que lo que les comento, digamos que están esos estudios que nos hablan del tipo de suelo con una recomendación a cómo hacer las construcciones que están edificadas sobre cada tipo de suelo. Pero no significa que en cierta zona no va a suceder el sismo o no va a afectar o no. Eso podría afectar de diferentes formas. ¿Qué hemos encontrado nosotros en los avalúos de propiedad horizontal? Y esto pues digamos que ha cambiado un poco, pero de vez en cuando, esporádicamente, sucede un caso. Un conjunto tiene un avalúo hecho por otra entidad y cuando contratan a Inogas para hacer el avalúo actual, los resultados son muy diferentes. Nosotros lo que decimos es, suministros una copia de ese avalúo, nosotros hacemos un comparativo en tanto qué metodología utilizaron ellos, qué metodología nosotros, qué costos aplicaron ellos, qué costos nosotros, qué áreas tuvieron en cuenta ellos y qué áreas nosotros, y usted pues con eso decide qué avalúo es el correcto, qué avalúo es el que tiene que estar en la póliza según de su conjunto. Entonces en ese análisis pues hemos encontrado estos diferentes errores. Bueno, uno es el cálculo que yo les comento, que se dice que si un edificio tiene 1000 metros construidos, lo multiplico por el valor comercial y eso por el 60%. Pues ya sabemos que el valor comercial difiere en gran medida el valor de reposición. En el caso del edificio La Chapelle, si yo hubiera hecho ese cálculo, tendríamos un valor asegurado según ese cálculo que ya dijimos no debe ser, de 5.370 millones frente al avalúo que era de 4.455. Se aproximó, pero está por encima. Puede pasar que da muy parecido, sería una mera conservadora. Entonces, pues finalmente, el avalúo debe establecer el valor por el que se toman las pólizas de seguros para no caer en cláusula de infraseguro o de supraseguro. No solo se trata de cumplir la obligación legal,
sino que se trata de trasladar el riesgo económico de una aseguradora como parte de un plan de recuperación después de ocurrencia de un siniestro. Es decir, debo pensar que se ocurre un terremoto, ¿qué vamos a hacer entonces con los propietarios que se quedan sin hogar? Es fundamental contar con una aseguradora que asuma el riesgo económico o patrimonial de un sismo catastrófico o de un incendio. La contratación de un avalúo mal elaborado puede llevar a una situación de aseguramiento complicada. En este caso, pues ustedes cuentan con una excelente agencia de seguros y afortunadamente pues nosotros Uniloja estamos aliados con Aldana Santos. En muchos casos, muchos administradores no están con agencias de seguros tan serias como Aldana Santos, en donde pues el asesor de seguros de pronto regala el avalúo, pero por ahorrar dinero contrata el avalúo más económico que encuentra en el mercado, que hoy va por 120.000 pesos avalúo para un edificio, independientemente del tamaño. Y muchas veces esos avalúos contienen muchísimos errores. ¿Qué es importante saber? Que el hecho de contar con un avalúo no es garantía de que estuviera asegurado, si ese avalúo no está perfectamente desarrollado. Por lo tanto, se debe contar con un avalúo que esté perfectamente desarrollado para garantizar el buen aseguramiento. Y finalmente, yo les decía que el avalúo debe contar con una carta de aprobación o respaldo de la agremiación a la cual pertenezca el evaluador. Si el evaluador por alguna razón no está en condiciones de suministrar esa carta con su avalúo, ahí ya hay un problema. Porque entonces, Unilojas, ¿qué hace con sus afiliados? Un afiliado solicita una carta de respaldo y aprobación de un avalúo, tenemos que revisar minuciosamente ese avalúo. Y sobre la revisión hacemos una serie pues, de acotaciones o cuestiones que tiene que mejorar el evaluador. Significa que ya el avalúo cuenta como una segunda instancia. Si el evaluador pues, no consigue ese tipo de certificación, pues ahí es porque algo pasa. Algo pasa. Entonces, pues estas son las conclusiones. Muchísimas gracias por su atención. Y todo tiene que ser con nosotros o sin nosotros, pero lo tenemos que hacer. Todo eso es un protocolo y un proceso que nos invita a hacer. Eficiencia, capacidad de reducir al mínimo los costos y recursos usados para alcanzar objetivos de organización. Es hacer las cosas bien. Y hablamos de costos. No significa adquirir lo más barato. Y en el tema de seguros también tenemos que revisar. Afortunadamente ustedes tienen un muy buen consejero que se llama Aldana Santos. ¿Qué le implica eso a usted? Simplemente revisar que lo que el señor me está diciendo, que Aldana Santos me está planteando, que además me lo entrega con cifras, datos y hechos, es cierto, porque no siempre lo más barato es lo mejor. Ustedes más que nadie lo conocen y lo perciben. La eficacia, capacidad para determinar los objetivos apropiados, es hacer lo que se debe hacer y bien hecho. Además, es cuando el tiempo y lugar de nada sirve el mejor de los trabajos, a destiempo como tampoco trabajo hecho rápido y crónico. Los que tenemos tanques, los que tenemos, sabemos que de pronto, porque no conozcan, cada tanto tiempo tengo que hacerle mantenimiento, lo hago esta mañana, el tema de mantenimiento a los tanques. Y entonces usted nunca se va a meter a un tanque allá porque eso... Y entonces manda al señor de confianza y le dice, no, pero eso está terriblemente feo. ¿Cuánto vale? Vale tanta plata. Hágalo porque está terriblemente feo. Y resulta que no había tal. Mira, aquí hay una camarita que se llama camarita video, por favor hágame el video porque este consejo me lo pide, y entonces usted revisa, usted me tiene argumentos para que el microbio se llama no se deje meter los dedos a la boca, pues. Y es revisar ese tipo de cosas. Mirar que el agua, el hecho de que salga blanca o transparente no significa que esté pura, porque hay una serie de... Y ya las personas toman la tarea de ir, nos llevan una muestra a una persona que vale 450.000 por esa muestra para que mire cuántos animalitos o cuántas mascotas hay en ese vaso de agua y cómo me está haciendo el daño a mí como tal, y empiezo a decirle, le pongo en evidencia, le pongo en evidencia para que tengamos revisión de la planeación. Mire el tema de seguros, el tema de riesgos, y usted dice, vamos a hacer una política, vamos a ver qué tantos productos químicos hay en cada apartamento, y usted va y le dice a la señora, cuarto San Alejo, no hay. Cuarto San Alejo, el espacio San Alejo, entonces hay un espacio, siempre hay un espacio donde está la pintura que sobró de las rejas de la semana pasada, del año pasado. Está el títer que el papá dejó colocado ahí porque llevaba no sé cuánto tiempo, y está un montón de productos químicos que hace que cualquier cosa que llegue a suceder
dentro del apartamento o fuera del apartamento, y usted, claro, usted no van a pedir que, usted no le van a permitir que inspeccione cada apartamento. Ay, ojalá nos dejaran mirar, a ver, encuentran los cilindros de gas, encuentran los cilindros de cosas, miren lo que pasó en Suba, entonces la explosión de los muchachos que, bueno, ¿qué consejos? Buscan ser más administrables y más ágiles, o sea, el tema de la agilidad, no solamente está en el tema de la cosas, sino en el tema de los reportes, en el tema de los manejos, en el tema de lo que siempre nos juzgan, el tema de la plata. Revisar que se ocupan para hacer partícipes a los residentes, matan la indiferencia comunitaria. Bueno, aquí no pasa eso, afortunadamente. Usted convoca una asamblea y el 101% de los convocados llegan, ¿verdad? Entonces hay que mirar cómo yo mato la indiferencia, cómo sensibilizo, cómo empiezo a enamorar para que la gente llegue y llegue a agradar. Pero para eso tengo que modificar toda una estructura de un tiempo donde las asambleas se sirven únicamente para los trapos al sol, ¿no? Y para los conflictos. Entonces, que la cagada de perros, que las bullas de los sonidos, que hay que la bulla de no sé qué, los mismos 4 o 5 cosas de siempre. No, tenemos que darle un vuelco total. Que llegar aquí no a dar quejas, es a buscar las soluciones previas dentro del proceso para que sea efectivo. Inician una mirada al factor humano. Yo tengo que revisar sobre todo los conjuntos medianos y grandes. ¿Qué personas tengo con discapacidad? ¿Qué personas tengo con incapacidad? ¿Y qué personas tengo con las dos? Y entonces es mirar el tema de las discapacidades y yo como conjunto, porque ya hay resoluciones administrativas y resoluciones civiles donde obligan a la administración a arreglar, a poner una rampa. Pero es que somos un muchachito inválido y no más. Con que haya uno, con que haya medio, pues entonces ahí hay muchas cosas que ver. Saber que en el 402, el día que yo hago el simulacro, allá hay una señora con discapacidad permanente y allá hay una familia que tiene guardado a un niño con síndrome de Down y además con esta enfermedad. Pero, o sea, entonces, ¿qué va a hacer cuando llegue a necesitarle la emergencia como tal? Entonces, hay cosas que tenemos que revisar. Saben hacer alianzas estratégicas. Dana Santos y yo como computador. Yo puedo estar tranquilo que no solamente estoy asegurado, sino bien asegurado y que estoy bien acompañado. Y no lo debería decir, pero mire la forma como usted puede empezar a revisar que lo que Dana Santos lo está diciendo con certeza de causa. Que Aldana Santos también revise que su renovación la va a tocar como si fuera un negocio nuevo. Que tenemos, que no tenemos, que tuvimos, que logramos, que no logramos. Y que reconocer también, yo como administrador, yo como consejo de administración, yo como asamblea, ¿qué me excluye desde el punto de vista trascendental? ¿Qué es lo que me cubre y qué es lo que no me cubre? Para poder estar tranquilos en eso. Buscan recursos, mantienen todo el tiempo ocupados los salones comunales, por ejemplo. Es decir, tengo un salón grande, la gente no lo usa. ¿Por qué? Pero tan raros y la gente simple, y prefieren hacer las fiestas de allá. No, es que usted no tiene sillas. Pero comprar sillas, no, pero usted sabe que el conjunto de al lado tiene 500 sillas y usted le alquila las sillas a tanto precio, no sé qué cosa, y tal cosa. Entonces, por ejemplo, hay salones que dicen, la hora vale 90.000 pesos, la hora. Pero tiene que darme 20.000 pesos para hacer aseo. Y entonces, pero si solamente vamos a hacer una reunión de una compra, 20.000. O la otra forma es cómo usted puede revisar y enamorar y decir a la gente, vengan al salón. Entonces usted propone capacitación, propone proyectos, se va al SENA, ya el SENA está llegando a los puntos residenciales, y entonces la tercera edad, y entonces la segunda edad, la infancia. O sea, yo necesito tener el salón ocupado porque necesito ese taxímetro que se mueva, así sea a nivel comunitario. Reconocen la diversidad de clases, cultos, culturas, gustos y las apoyan además. Entonces a usted le llegó al 301 un maometano y enseguida tiene un costeño. Pues, el Pasto es cercano a la costa, pero es un costeño de la costa atlántica llamado rumbero, o simplemente es, o sea, cada uno tiene que saber qué tipo de lo que habla. Yo no sé si nosotros tenemos el impuesto. Sí, y todos los consejos son escandalosos. Y todo, pero el paradigma. Pero lo que tienen los cachacos que creen que yo soy nacido en Manizales, criado en Pereira, degenerado en Bogotá, y yo les cuento, yo tengo una hermana pereirana. A mí no me gusta el sector de los. Yo tengo una hermana pereirana, y dice, pereirana, vea, sí, pero es monja. Entonces, calcula, pero pereirana, no, hay unas cosas que sí son muy excepcionales. Yo no sé si nosotros tenemos ya un acta de ingreso de personas como la encuesta
¿De qué personas ingresan? ¿Cuántos vienen? Si hay alguna persona que sufre esta enfermedad, que hay una patología, porque es que ya no le va a dar el patatús del apartamento cuando esté todos los de la familia, de pronto le da aquí entregándome un recibo, yo no sé ni qué hacer ni cómo actuar, y de pronto le doy una medicamento, dale agüita, y resulta que ella no podía tomar agua y se nos fue a las carnes frías. ¿Yo cómo tengo que responder? No, yo no sabía, yo quise hacer una nota y eso no sirve, no vale. Se ocupan por la administración de riesgos asegurables y no riesgos asegurables. Ok, imaginemos que hay un incendio, del 301 y de ahí para abajo todo. ¿Cuál es la zona de escape? ¿Cuál es la zona de salida? ¿Cuál es la zona de emergencia? Hay conjuntos residenciales que se preocupan tanto por cerrarse porque, claro, la seguridad, los ladrones. Y entonces ponen serpentinas y ponen además cámaras y ponen una cosa que, cuidado, alto voltaje y 3 o 4 cuerdas, enseguida un perro, no sé qué cosa. Y entonces el sismo. A correr todo el mundo. Usted va a encontrar abuelitas metidas entre las serpentinas, el perro que mordió a la señora porque no sabía. O sea, mirar los planes de contingencia para ese tipo. Administración de riesgos es, se infartó don Carlos, ¿qué hace? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿A quién hay que avisarle? ¿A quién hay que informarle? Don Carlos, o sea, tantas cosas que se pueden ver desde el punto de vista de riesgos que no son asegurables. Riesgos que sí son asegurables, entonces yo tengo que mirar exactamente cuál es mi panorama de riesgos. Entonces invito a que revisemos, y yo no lo puedo hacer porque yo soy administrador, hay gente especialista que me identifica, son sabuesos. Este es un riesgo. El conector de la luz, 2 cables sueltos, eso de pronto no va a generar el gran incendio del mundo, pero sí le puede dañar el equipo, el aparato, tal cosa. No, yo tengo un super aparato, yo manejo la contabilidad aquí, tengo un equipo espectacular. ¿Y qué pasa si se le daña la CPU? Aquí tengo los soportes, aquí tengo, entonces simplemente es transcribir, vaya usted a transcribir 1 año, 2 años, es el backup. No, yo le hago backup. ¿Y dónde deja el backup? Aquí mismo en la oficina, en el escritorio. No, el backup lo tengo que colocar en otro lado, planes de contingencia que tengo que mirar. Eluden la corrupción y eliminan el CBY. Bueno, eso afortunadamente aquí en Colombia, ustedes saben, Bogotá menos, aquí no pasa. Entonces, ¿cómo voy yo ahí? El tema de corrupción, si nosotros cada vez que vemos en la televisión corrupción, y resulta que yo abro el bolsillo para que este sí me da comisión, y es que este sí me da plata, y es que no digo que sea aquí, digo que insisto, que sea en otros lados. Entonces es como revisar eso, los procesos y planes de ética, sobre todo como yo vuelo cuando no soy yo administrador, sino que yo sé que la vocal minúscula del consejo es quien está encargada de hacer todo el protocolo de la poda del sexo. No, yo tengo la persona. Y además que hace jardinería. ¿Y cuánto nos cobra? Todo el proyecto a los jardines, 15 millones de pesos en el año. Okay. Y usted vaya al final lo contrata porque convenció, porque dijo cosas, porque descrestó, y resulta que trae a un señor que jardinero con una manguerita así y con 3 maticas de... ¿ya? Y entonces usted sabe que está pasando algo. Usted no le puede decir, usted, un ejemplo, no por el lado, usted me está robando, no. Cosa muy delicada porque han pasado cosas donde ya vienen las amenazas y otro tipo de cosas. Es simplemente revisar las conclusiones de evidencia para que otro tipo de personas descubran eso. Y usted se da cuenta que el señor estaba cobrando 600 mil pesos, además que venía sin EPS, además que venía únicamente a 20 minutos del día, y y usted revisa los riesgos que tiene el hecho de que está aquí pisando juntos. Crean empresas e incentivan convenios comerciales, culturales y deportivos. Y entonces si yo tengo un espacio, si no lo tengo, ya tengo que empezar a mirar a qué convenios puedo hacer, hasta con el IDRD, hasta con las entidades sin ánimo de lucro, hasta... Usted dice, yo tengo una población, según un censo y según ya hay unos documentos que validan que para que usted haga un censo, de saber qué gustos están con la gente, qué gustos tienen otros, qué personas de cierto parámetro de edad, qué personas son pensionados, quiénes son de tercera edad y no son pensionados, desocupados. ¿Para qué? Para empezar a decirle a la comunidad, a la gente, a las entidades, que vengan y aquí nos dicten una charla sobre FOMI, sobre qué hacer en el tema de Navidad, cómo, o sea, yo los vuelvo productivos en la medida que los estoy capacitando. Los niños, los cursos de guitarra, mire, vacaciones recreativas. Usted, conjunto residencial que se respete en vacaciones es una cosa supremamente compleja. ¿Qué niño rompió? ¿Qué niño cogió? Si usted los tiene ocupaditos, y si les puede, a mí en este momento me ofrecen un plan de vacaciones, no por 3 días, por 5 días, por 8 días, sino por el tiempo que yo esté trabajando con mis 2 hijos de 7 y de 10 años, yo les digo de una vez qué hay que hacer, cuánto cuesta.
pero las responsabilidades que tengo, las condiciones que tengo, a quién contrato, hacer un plan de recreativo, y para eso Medellín nos da soma y seco. Hay planes tan espectaculares con convenios que ustedes le dicen perfectamente, paga 25.000 pesos semanales. Le llevan a circo, le llevan a zoológico, le llevan, los traen aquí con un nivel de responsabilidad muy grande, un nivel de, o sea, empezar a mirar qué puedo yo hacer al respecto. Atienden el fenómeno de tenencia responsable de mascotas, tanto para los que aman a sus mascotas como para quienes odian a sus mascotas. Cuando digo odian a sus mascotas, son los que cogen la mascota y pum, la ponen la cosa, o miran a ver cómo queda el blanco con el rojo, con pelos, allá. O sea, hay gente que tiene mascotas para maltratarlas. ¿Yo cómo hago para tratar de cosas así? Entonces, no, llame a la policía, usted llama a la policía. Señora, estamos ocupados atendiendo cosas, usted no va a llevar para atenderle un perro. Entonces hay momentos en los cuales usted es mirar qué debe hacer para atender ese tipo de situaciones. Lo mismo, hay que traerlos a la sala, a los que no quieren las mascotas y que odian las mascotas, y a los que sí las tienen, para que haya un proceso de convivencia razonable, y eso se hace a través de unos compromisos, de unos convenios que hacen pacto de no agresión. Listo, usted no me vuelve a morder, usted no me vuelve a mandar a fiera y yo no le vuelvo a mandar a mi esposa. O sea, como que revise el tema de eso. Se comprometen con la prevención de riesgos personales, políticos y sociales. Llegó aquí una persona de alto rango militar, y entonces, ¿cómo nos cambia? O llegó aquí la persona que es como, o sea, usted tiene que revisar cómo cambia eso para no generar el chisme, sino simplemente mirar que tenemos otro tipo de riesgos. Hacen sinergia con las autoridades. Usted puede perfectamente llamar al 112, llame al 112, allá le contesta perfectamente, lo atiende. Usted puede hacer convenio con las autoridades de la ambulancia, por ejemplo, se llama a pedir el servicio de ambulancia, y creo que tiene que llegar al cementerio porque el tema es ya demasiada población, pocos convenios y es el lío. Tengo que empezar a mirar cómo hago convenio con él. Mire, lo tenemos. Usted pide el celular, tan pronto llega la ambulancia de la Secretaría de Salud, usted pide la ambulancia de la doctora, ¿quién es el líder de aquí? Entonces hay tres: el médico, el paramédico y el conductor, y un asistente, dependiendo de la complejidad del asunto. Usted pide el celular de ellos. En lugar de llamar al 100, usted llama al celular: doctora, ¿usted está ocupada? No, mire, tenemos este caso, listo, ya voy, estoy ocupada, no puedo, no sé. ¿Por qué? Porque son externos, son entidades. Entonces, ¿qué hay que hacer? Listo, ya le tomo el dato, llámese a este teléfono, y en ese teléfono usted avise que yo voy para allá, para que puedan pagar más adelante la cuenta de cobro. Mucho más fácil. Y yo les garantizo que en 15, 20 minutos, o sea, depende de la hora pico también, depende de otras cosas, es mirar la estrategia de lo que yo puedo hacer para ese tipo de cosas. La cosa, yo tengo que hacer que se noten las cosas. Yo tengo que revisar que tengo que hacer un mercado personal, dedico parte del tiempo a vender mi trabajo y mis resultados, publico mis logros en forma positiva, escribo artículos de la comunidad y cacareo luego. O sea, yo tengo que mostrar mis resultados. Y una cosa es que lo pueda mostrar usted, y con el respeto del Consejo de Administración, que me imagino que cada persona del Consejo de Administración, démosle también partida al que hace la tarea. Porque yo como administrador tengo que hacer el proyecto, hacer el proceso, ejecutarlo, hacer el proceso, y jamás me dicen, entonces nosotros del Consejo hicimos, sabiendo el que hizo realmente fue el administrador. Y si soy consejo, también decirle lo que hizo, inclusive hasta lo que no hizo, pero tengo que hablar sobre el tema. Busco oportunidades para hacer presentaciones, reuniones importantes, o sea, yo tengo que ser cachetudo con las presentaciones. Cuando yo tengo un informe de gestión, cuando ya usted empieza, puedo entregarlo en una hoja, puedo entregarlo en el videobill, o puedo entregarlo en un librito, puedo entregarlo en una cosa muy particular. Si sé que en el apartamento 301 del bloque 2 hay una persona que tiene una imprenta, y si puedo hacer alianza con esa persona, ya nos va a ayudar a toda la cosa, pero que se comprometa y se comprometa. No es que el día de la asamblea no nos han llegado los informes, no, eso casi no podemos improvisar. Periódicamente envío correos con resultados concretos de mi gestión más avanzados, y ojo, los correos, las cartas. Ya hoy en día, jurídicamente, el correo electrónico es un documento oficial que usted puede hacer como aviso dentro del tema de lo que usted considere. Utilicemos el tema de los correos, mandemos correos en masa, ojalá correos en masa, pero con copia pública. O sea, nunca le mandes a toda la chorrera, porque eso puede ser inconveniente. Gracias por confiar en nosotros, por permitirnos ser intermediarios este año, y espero que por siempre. De verdad que sí, muchas gracias, y esperemos vernos pronto nuevamente, y lo hicimos con mucho cariño. Ustedes saben que nosotros se encuentran no solamente con intermediarios, sino con sus amigos, como siempre lo hemos dicho en los consejos, cuando pues, se ha asistido con David, lo ha dicho David Andrés también. No queremos ser el vendedor, el que va cada año solamente ofrecer la renovación, sino que durante el año tengamos comunicación.
O sea, quisimos hacer esta charla o todo esto que estamos haciendo, nos gustaría hacerlo continuamente, precisamente para que nos conozcan, ¿sí? O sea, qué rico que conozcan a las niñas de siniestros, de asistencia, lo que siempre les hemos dicho, cuando tengan una necesidad, llámenos. O sea, nosotros somos el puente entre la aseguradora y ustedes. O sea, todo por intermedio nuestro, que una asistencia, que un siniestro, y estamos nosotros. Esa es nuestra labor realmente como intermediaria. Muchas gracias y pues feliz Navidad y no te